Buenas tardes, profesora. Bien, voy a exponer respecto al artículo que he realizado durante este curso. El tema que he tratado es justamente la participación política de los jóvenes universitarios en Lima en los años 2022-2025, ¿no? El presente artículo aborda diferentes temas relacionados a la participación política universitaria, ¿no? Para lo cual hemos analizado la influencia tanto de las percepciones políticas que tienen los jóvenes, así como el entendimiento que tienen de lo que significa la política. A partir de esa base es cómo nosotros hemos buscado desarrollar argumentos que evidencien esta manera de entender la política por parte de los universitarios, ¿no? En ese sentido, nuestra pregunta del trabajo desarrollado, la cual buscábamos responder, consistía en la siguiente: ¿cómo es la participación de los jóvenes universitarios de la ciudad de Lima del 2022 al 2025? Asimismo, nuestra hipótesis de trabajo se refiere a que durante los años 2022 al 2025, la participación política disminuyó en los jóvenes universitarios de Lima, diferenciándose tanto en las modalidades convencionales y no convencionales de su participación, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos atendido esta interrogante y hemos visto que nuestra investigación es relevante ya que pretende justamente explicar cuáles son esas características esenciales que tienen los jóvenes respecto a la participación política en nuestro país, más aún cuando nos encontramos a puertas de un escenario electoral y con serios cuestionamientos hacia las instituciones y autoridades, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos desarrollado esta investigación y para ello hemos utilizado también una definición para entender un poco más en qué consiste la participación política, y esta definición que hemos cogido es justamente de Molina y Pérez en su uno de sus artículos redactados en el 2002, quienes definen la participación política como todas aquellas actividades realizadas por los ciudadanos con el objeto de intervenir en la designación de sus gobernantes o de influir en la formación de la política estatal. Sin embargo, cabe señalar también de que a lo largo del desarrollo de esta investigación nos hemos dado cuenta de que la participación política es un concepto pluridimensional, ¿no? Como lo vamos a ir viendo posteriormente. Uno de nuestros principales argumentos que hemos utilizado está relacionado justamente a la influencia del contexto social en el comportamiento juvenil. En ese sentido, nosotros hemos visto que el comportamiento político de los jóvenes está muy influenciado por su contexto social, pues de esa manera llega a determinarse cuál es el interés que van a tener los jóvenes o desinterés que van a tener en participar en política, ¿no? Es así que en este argumento nos hemos sustentado en Tintaya y Cueto, quienes nos señalan en un artículo de investigación que justamente la participación política responde justamente al modo en que las personas se involucran como sujetos políticos dentro de la sociedad, ¿no? Es decir, corrobora lo que estábamos señalando de que el contexto social justamente es un factor muy importante para determinar el comportamiento de los jóvenes. Asimismo, podemos ver de que existen también medidas sociocognitivas y también en cuanto a la actitud que tienen, ¿no? Las autoridades y en cómo se comporta también el mismo sistema político, ya que de esa manera se puede evidenciar si es que existe un cinismo político y por ende se genera una desconfianza de parte de los jóvenes, o si es que existen niveles de eficacia de la política que va a generar lo contrario, ¿no? Que es un interés de los jóvenes hacia la política en nuestro país. En ese sentido, estamos viendo de que la percepción de confianza de los jóvenes hacia la política es muy importante y tiene dos causas esenciales. Por un lado, la eficacia política, que va a dar lugar a que el joven se sienta atraído a participar en política,
o, por el contrario, el cinismo político que va a influir en la desconfianza del joven y en en una actitud, perdón, quizás de indiferencia hacia los actores políticos y por ende hacia la política. Nuestro segundo argumento que hemos desarrollado consiste en la polaridad que existe entre la apatía y el compromiso político juvenil, que está muy relacionado al punto anterior, ¿no? Por ejemplo, durante el COVID-19, durante la pandemia, los jóvenes han comenzado a estar más concentrados en el uso de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, según un dato, cerca del 77% de jóvenes utilizan las redes sociales. Sin embargo, solo el 6% se involucraría en política a través de las redes sociales. Este es un dato muy relevante porque aquí nos da a entender de que inclusive en algunos aspectos cotidianos, el nivel de participación política podría decirse que se caracteriza por ser apático, ¿no? Por parte de los jóvenes. En ese sentido, también existe una motivación disminuida por la política institucional. Por ejemplo, según Gerges, en un estudio que realizó en el 2019, nos señala que la política representa una importante construcción socioteórica que implica la solución de problemas sociales y problemas colectivos, ¿no? Es decir, esta inserción a un partido político busca justamente detentar o lograr hacerse cargo del poder para cambiar y transformar algunos aspectos en beneficio del interés colectivo. Sin embargo, esta motivación muchas veces se ve disminuida, ¿no? Principalmente cuando se observa, como decíamos, este cinismo político o la desconfianza por nuestras autoridades. Y un caso, un ejemplo para ello es, en nuestro país, ¿no? Los escándalos de corrupción, la continua crítica sustentada hacia las autoridades, así como las constantes decepciones que existen por elegir a determinadas autoridades que te prometen algo en campaña y que luego dejan de hacer lo que prometieron, ¿no? Todo ello da lugar a que exista una crisis de representación política y de esa manera exista también lo que es una falta de compromiso político juvenil o que se ve reflejado a la vez en una apatía política, ¿no? Entonces existe, como bien decíamos, como decía Jerjes, ¿no? Una economía de las emociones y los sentimientos que llevan a la juventud a evitar o a relacionarse con la política. Nuestro tercer argumento consiste en que existen diversas modalidades de formación y participación política de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, actualmente se viene atravesando un declive en la participación política de los jóvenes, como lo veíamos viendo anteriormente, y existe a la vez una fuerte crisis de representación y desconfianza política. Esto da lugar a que los jóvenes se alejen de la política convencional, es decir, de la política de involucrarse a partidos, de la política de em, eh, ser candidatos, entre otros, ¿no? Política convencional. Según Benavente, nos señala que la percepción de la importancia del ejercicio ciudadano convencional es cada vez más escaso. Esto corrobora lo que veníamos diciendo, ¿no? Anteriormente. Dado que, según Benavente, existe una mayor importancia que le dan los jóvenes a otras formas de participación política que son acciones no convencionales. Un claro ejemplo de ello es en Chile, ¿no? En Chile, durante los años 2008, 2010, hubo un fuerte estallido chileno, ¿no? El estallido social chileno, donde estuvo marcado por una gran participación de jóvenes, principalmente del nivel secundario y universitarios, y que se caracterizó por protestar, ¿no? Es decir, como una medida justamente no convencional, donde los jóvenes se sienten más atraídos y se incorporan a estos mecanismos para dar a conocer algún reclamo. Y como cuarto argumento que hemos utilizado está relacionado con la comparación de la participación política juvenil con otros países. En este caso, los jóvenes están encontrando, como bien decíamos, algunos caminos alternativos a la política convencional. En ese sentido, existe una participación diferenciada por la política convencional y la participación política no convencional, ¿no?
aún existe un fuerte desengaño y apatía a las modalidades tradicionales de hacer política, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Peláez Peláez, nos señala de que, por ejemplo, en Cuba, si bien es cierto, existen una fuerte influencia política desde niños por su mismo sistema educativo y su contexto social, los jóvenes y las generaciones nuevas de estos años han elaborado formas significativas y distintas de actuar en la política tradicional, pues las viejas fórmulas y esquemas no corresponden más al estado real de los sujetos sociales masivos y con peculiaridades individuales contemporáneas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en este país donde existe una fuerte formación política convencional, también se evidencia de que existen algunas eh, peculiaridades individuales contemporáneas en la participación política de los jóvenes, ¿no? Y esto también se ve en otros países, como ya veíamos en el caso de Chile, en el caso de Argentina, en el mismo caso de Perú, ¿no? Donde los jóvenes han ido desarrollando de diferentes maneras su expresión política, ¿no? Por un lado, por ejemplo, en el caso de protestas, por otro lado, en el caso de voluntariados, de tener una ciudadanía más activa en beneficio de determinados sectores vulnerables, entre otros. Entonces, el interés juvenil podemos señalar que se manifiesta de forma no institucionalizada, ¿no? De acuerdo a los estudios que hemos revisado. En ese sentido, la conclusión a la que llegamos con nuestro trabajo es de que es cierto, existe una fuerte influencia del contexto social y de los factores psicosociales de los jóvenes en cuanto a su participación política que van a tener, ¿no? Asimismo, existe también una fuerte desconfianza de los jóvenes hacia la política, tanto sea por la eficacia política o porque existe una mayor desconfianza hacia sus autoridades y por ende los jóvenes tienden a rechazar su participación desde un aspecto más convencional, ¿no? Por ello prevalecen las acciones menos institucionalizadas, como estábamos viendo. Y como última conclusión, podemos decir de que efectivamente se corrobora nuestra hipótesis, dado de que la participación política justamente que se ha visto por parte de los jóvenes universitarios del 2022 al 2025, se ha visto bastante reducida, ¿no? Ha disminuido y se da de manera diferenciada en las modalidades convencionales. Como hemos visto, no, los jóvenes no se sienten atraídos a este tipo de modalidad, sin embargo, sí pueden priorizar alguna participación política mediante acciones no convencionales. Eso sería todo en cuanto a mi participación respecto a este desarrollo de investigación que he realizado en el curso. Muchísimas gracias.